Los pasillos de la estación Orion 12, alguna vez vibrantes con el ir y venir de científicos e ingenieros, ahora olían a metal oxidado y resonaban con el sonido hueco de mis pasos, como un recordatorio de recuerdos y pesadillas. Todo a mi alrededor estaba en un silencio tan denso que parecía pesar sobre mis hombros, comprimiendo el espacio a mi alrededor. De repente, un ruido metálico resonó a lo lejos, como si algo se hubiera movido en las profundidades de la estación, haciendo que mi corazón saltara un latido. Caminaba despacio, cada paso reverberando por las paredes de metal. A veces sentía como si hubiera algo o alguien observándome, escondido en las sombras densas que dominaban cada esquina. Podía jurar haber visto un movimiento en el rabillo del ojo, un leve ruido indistinto que aceleraba mi corazón. Mi nombre es Anatoly Ivanovich, ingeniero soviético, y soy, al parecer, el último sobreviviente de este mausoleo sideral. Orion 12 fue construida con secretos y silencios, como el laboratorio oculto en el núcleo de la estación, al que solo unos pocos privilegiados tenían acceso, y donde se rumoreaba que se llevaban a cabo experimentos inimaginables. Bajo el disfraz de una simple estación de investigación científica, en realidad era una base avanzada para el estudio de una entidad alienígena capturada. Se decía que había sido descubierta por casualidad durante una misión de reconocimiento en un planeta desértico, sin señales de vida a simple vista. Recuerdo cuando llegué aquí, hace muchos años, con un equipo motivado. Desde el principio, había algo extraño en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar, como si la estación nos observase, evaluando a cada uno de nosotros mientras desembarcábamos. Recuerdo el entusiasmo al llegar, las sonrisas intercambiadas entre Sergei, Nina y los demás, mientras caminábamos por los pasillos iluminados y llenos de vida. Era difícil imaginar que aquel lugar, alguna vez tan vibrante, se convertiría en el laberinto sombrío y desolador que es ahora. Entre ellos, Sergei y Nina, figuras imponentes que aliviaban la tensión inicial de la misión. Pero el tiempo nos arruinó, nos dividió, y uno a uno fueron llevados, consumidos por la propia estación y por lo que ella escondía. Recuerdo a Sergei, que desapareció después de un turno nocturno. Sus gritos apagados resonaban por los pasillos, hasta que se convirtieron en solo silencio. Nina, en cambio, fue encontrada en un estado catatónico, con los ojos fijos en algo que nadie más podía ver, murmurando sobre sombras que se movían. Cada uno de ellos fue tomado de una forma diferente, hasta que solo quedé yo, rodeado por el vacío y el terror creciente. ¿Qué realmente sucedió con Sergei y Nina? Nunca lo supe, y esa duda me consumía cada día. Mi trabajo era simple, asegurarme de que todo funcionara. Aire, luz, la estructura, nada debía fallar. Pero a medida que los experimentos avanzaban, comencé a ver las cosas desmoronarse, y no solo físicamente. Había algo en la presencia de esa entidad que nos perturbaba de una manera difícil de explicar. Una noche, durante un experimento, Sergei cayó de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando que algo estaba dentro de su mente, desgarrando sus recuerdos. El terror en sus ojos, algo que nunca olvidaré, dejó claro que estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. A veces, una presión invisible parecía apretar nuestras sienes. La mente parecía ser invadida por pensamientos intrusivos, recuerdos distorsionados y una creciente sensación de pavor que no podíamos alejar. Al principio eran solo susurros, luego las voces se convirtieron en gritos sofocados, intentando escapar de una prisión invisible. Mi corazón se aceleraba, mi respiración se volvía irregular, y la concentración parecía escaparse como arena entre los dedos, mientras las voces penetraban mi mente, trayendo una sensación insoportable de terror. Miraba a mis compañeros y veía la misma mirada asombrada, como si todos supiéramos, en silencio, que no todos saldrían vivos de allí. En una noche de insomnio,
Mientras contemplaba la tierra por la pequeña ventana de mi camarote, el pensamiento de mi familia me trajo una profunda angustia. Mi esposa y mis 2 hijos, a quienes no había visto en tanto tiempo. Recuerdo un día soleado en el parque, cuando jugábamos juntos, sus risas llenando el aire. ¿Acaso todavía me esperaban? En ese momento, una certeza aplastante se apoderó de mí. Nunca volvería. ¿Y si intentara volver? Tal vez eso me seguiría. Tal vez me consumiría incluso antes de dar el primer paso. No mientras esa cosa todavía estuviera aquí. La sensación de soledad, amplificada por los kilómetros de espacio que me separaban de cualquier otro ser humano, se convirtió en una entidad viva, devorando lentamente mi cordura. A veces, caminaba por la estación solo para sentirme un poco menos atrapado, pero esa sensación era pasajera. El metal frío bajo mis pies, el zumbido bajo y constante de los sistemas de ventilación. Todo a mi alrededor parecía conspirar para mantenerme prisionero. Orion 12 parecía tener voluntad propia, con sus pasillos susurrando secretos en una lengua olvidada. El aire parecía enfriarse con cada paso, y el sonido de un zumbido distante aumentaba la sensación de que algo vivo se movía en las sombras. De vez en cuando, podía jurar que veía un movimiento fugaz en el rabillo del ojo, como si una sombra se arrastrara lejos antes de que pudiera enfocar mi mirada. Intentaba alejar esos pensamientos, pero siempre volvían, como recuerdos intrusivos de algo que intentaba enterrar. Lo peor, sin embargo, eran los recuerdos de las voces de mis compañeros. Sergei, siempre confiado, poco a poco comenzó a hablar sobre las visiones, figuras fantasmagóricas que veía en las sombras de la sala de confinamiento de la entidad. Describía siluetas altas y delgadas, cuyos ojos brillaban como brasas en la oscuridad, siempre quietas y observando, pero que desaparecían en el instante en que alguien más se acercaba. Estas figuras parecían tener extremidades excesivamente largas, y sus movimientos eran lentos y sinuosos, como si no pertenecieran a este mundo. Él describía seres que se movían en silencio, que lo observaban cuando estaba solo, pero que desaparecían cuando otros llegaban. Nina, por su parte, comenzó a hablar en susurros, como si temiera ser oída por algo o alguien invisible. Creía que la entidad nos estaba estudiando, absorbiendo nuestros miedos e inseguridades. ¿Qué haría después de conocer todos nuestros secretos? Esa pregunta no salía de mi mente, y el pensamiento de lo que podría venir a continuación era aterrador. Todos sentíamos que el aislamiento y la proximidad a la entidad nos estaban transformando de maneras profundas. Sergei comenzó a volverse cada vez más reservado, evitando el contacto visual y hablando en voz baja, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Nina, en cambio, comenzó a sufrir crisis de llanto repentinas, sus ojos fijos en algún punto distante, como si viera algo que los demás no podían ver. Incluso yo sentía que mi mente se desmoronaba lentamente, pensamientos confusos e irracionales, invadiendo mis horas de vigilia y transformando mis noches en pesadillas interminables. Poco a poco, me di cuenta de que había un patrón, como una sombra sutil que envolvía la mente de todos. Recuerdo haber oído un sonido agudo durante las madrugadas, un sonido que parecía brotar de las profundidades de la estación. Ese sonido hacía imposible dormir, trayendo insomnio noche tras noche, mientras mi corazón disparaba y mi mente quedaba paralizada por el miedo, como si algo estuviera a punto de revelarse. La sensación era indescriptible, una mezcla de desesperación y excitación, como si estuviéramos al borde de una revelación terrible, algo que cambiaría todo de una forma irreversible. Los experimentos que nos trajeron hasta aquí se volvieron más perturbadores. Recuerdo una prueba específica en la que Sergei fue expuesto a una pequeña muestra de la entidad. Se quedó encerrado en la sala de observación durante horas, mientras nosotros, afuera, mirábamos impotentes. Sus ojos desorbitados parecían ver algo que no podíamos, y murmuraba palabras inconexas sobre un vacío infinito,
como si estuviera siendo devorado por una oscuridad invisible. Cuando finalmente lo sacamos, Sergei estaba en un estado catatónico, los ojos vidriosos y la piel pálida, como si toda su vitalidad hubiera sido succionada. Intentos de comunicación, exposición controlada a la entidad, todo terminaba en resultados inconclusos, y cada uno de nosotros se sentía más agotado y aterrorizado. Ahora, mientras vagaba por estos pasillos vacíos, reflexionaba sobre los riesgos que habíamos corrido. Cada sonido o sombra parecía una amenaza al acecho, y temía encontrar algo que quedara de la entidad, algo que me esperaba en las profundidades de la estación. Éramos solo piezas desechables en un juego incomprensible. Y yo, el último sobreviviente, atrapado en esta cápsula flotante, todavía escuchaba ecos de voces familiares, susurrando secretos que nunca debí haber escuchado. «Nunca te dejarán ir, Anatoly», decía una de esas voces, cargada de una certeza helada que congelaba mi sangre, haciendo imposible cualquier esperanza de escapar. Poco después, escuché un ruido suave, como pasos acercándose lentamente, provenientes de las sombras detrás de mí. Estaba en uno de los pasillos principales cuando la estación entera vibró intensamente. Un sonido metálico reverberó por las paredes, una señal clara de que alguien o algo se había acoplado a nuestra estructura. Mi primer pensamiento fue una mezcla de alivio y desesperación. El corazón latía aceleradamente y sentí un frío en la espalda. No sabía si estaba listo para ver a otro ser humano después de tanto tiempo, y tampoco tenía certeza de que ellos estuvieran listos para entender lo que encontrarían aquí. Me moví lentamente hacia la sala de comunicaciones, donde las cámaras ya capturaban a los visitantes, preparándose para entrar. Algo parecía mal. Una sombra pasó rápidamente por el rincón de la imagen, moviéndose de forma extraña, como si tuviera una forma indefinida. Mi estómago se apretó con una sensación de peligro inminente. Ellos llevaban trajes modernos y equipos que mostraban el avance de los años, pero, bajo el visor de uno de los cascos, pude ver la mirada decidida de quienes no volverían a casa tan pronto. La puerta se abrió con un chirrido ahogado, y el grupo de 3 entró. Dmitri, el líder, seguido por una ingeniera, Irina y un científico llamado Alexei. Parecían incómodos, sus miradas recorriendo los pasillos, tratando de descifrar la estructura envejecida a su alrededor. Dmitri me vio primero, y la expresión de sorpresa fue rápidamente reemplazada por cautela. Sus ojos analizaban cada detalle a mi alrededor, como si buscara un signo de amenaza. En cuanto los 3 se acercaron, intenté mantener una postura firme, pero las palabras escaparon de forma casi desesperada. Mis manos temblaban levemente, y sentí un sudor frío resbalar por mi frente. Vi a Dmitri y Alexei intercambiar una mirada breve, claramente preocupados, como si cuestionaran mi cordura y lo que estaban a punto de enfrentar. No deberían estar aquí. Necesitan irse antes de que sea tarde. Fuimos enviados para investigar. Necesitamos entender qué pasó aquí, qué causó la falla en las comunicaciones, por qué se abandonó la estación Orion 12. Era obvio que estaban ignorando el miedo estampado en mi rostro. Alexei, con una expresión escéptica, me examinaba como si fuera parte de la estación, algo a ser disecado y analizado. Sentí un escalofrío, como si su mirada penetrante invadiera mi mente, exponiendo mis debilidades y dejándome incómodo y vulnerable. Sabía que su escepticismo era natural, pero mis advertencias parecían inútiles frente a su curiosidad. No entienden. La entidad se alimenta de nuestra mente. Ustedes piensan que pueden controlar, que son diferentes, pero ella está ahí. Nos observa, nos estudia. No tardará en entrar en sus mentes, en sus recuerdos, en sus sueños, y cuando se den cuenta, será tarde para regresar. Mis palabras no los convencieron. Vi a Irina mirar alrededor, intrigada, como si mi locura fuera una puerta de entrada a algo que deseaba explorar. Había un brillo inquietante en sus ojos,
casi como si estuviera ansiosa por descubrir lo que se escondía tras mi desesperación. Se acercó, los ojos brillando con una curiosidad que me dio escalofríos. Dimitri intentó ser razonable. Anatoly, venimos preparados. Sabemos que algo se salió de control, pero estamos aquí para traer respuestas, para documentar lo que queda. Estaba claramente convencido de que mi renuencia era fruto de años de aislamiento. Muéstranos lo que ocurrió. Déjanos ver esa entidad. Suspiré, sintiendo una mezcla de impotencia y resignación. Sabía que no podría detenerlos. Los conduje por el pasillo, cada paso una marcha fúnebre hacia el corazón de la estación. A cada ruido que resonaba en los pasillos vacíos, Dimitri y Alexei intercambiaban miradas rápidas, tratando de identificar la fuente del sonido, sus rostros mostrando un creciente desconcierto. De repente, un sonido distante, como metal siendo arrastrado, resonó por algún lugar detrás de nosotros, haciendo que Alexei dudara, y Dimitri mirara por encima del hombro, sus rostros brevemente invadidos por la incertidumbre. Era extraño tener compañía nuevamente, pero esa presencia renovaba el pavor que sentía. Dimitri y los otros intentaban mantener una fachada de calma, pero noté el leve temblor en las manos de Alexei mientras examinaba las paredes y los restos de equipos abandonados. Llegamos al bloque de investigaciones, una área de la estación que casi nunca visitaba. Siempre sentí una presencia extraña allí, como si los propios experimentos hubieran dejado una marca invisible, algo que hacía que mi piel se erizara cada vez que me acercaba. Había algo perturbador en ese lugar, como si las paredes guardaran los ecos de los experimentos fallidos, una marca invisible de los que ya no estaban con nosotros. El laboratorio estaba sumido en la penumbra, el aire cargado de un olor metálico que hacía que mi estómago se revolviera. Dimitri pidió que explicara lo que había sucedido allí, pero las palabras se me escaparon. No había una forma sencilla de describir cómo todo se desmoronó. No entenderán, no hay forma de entender, murmuré, mientras Irina encendía el proyector de datos, revelando antiguos archivos de video. Dimitri y Alexei intercambiaron miradas desconfiadas, como si hubieran visto algo perturbador en las grabaciones, e Irina parecía impaciente, como si estuviera esperando respuestas más directas. Las grabaciones mostraban imágenes fragmentadas del equipo original. Vi a Sergei, animado y lleno de esperanza, explicando los primeros avances. Pocos minutos después, hablaba sobre las visiones, susurrando sobre presencias en la oscuridad. Desvié la mirada, pero Irina y Alexei miraban todo con una atención casi mórbida. Sus miradas pasaban de la incredulidad a la fascinación, mientras Dimitri mantenía una expresión más reservada, visiblemente incómodo. Finalmente, Alexei no pudo resistir. «¿Dónde está la entidad ahora?», preguntó, sus ojos fijos en mí, impacientes. Dudé, sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Los llevé a lo que quedaba de la sala de contención, un espacio donde todos los susurros y gritos parecían culminar. A medida que nos acercábamos, un frío recorrió mi espina dorsal y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para actuar. El bloque de seguridad estaba protegido por gruesas puertas de acero, cubiertas con una extraña capa de óxido, que exhalaba un olor ácido y parecía pulsar levemente al tacto, aunque nadie sabía de dónde venía. Cuando finalmente llegamos, los nuevos tripulantes parecieron dudar, como si pudieran sentir la carga densa de miedo impregnada en el ambiente. Dentro de esa cámara, el frío parecía casi palpable, y una vibración sutil, pero constante, se sentía bajo los pies. A cada paso, la vibración parecía intensificarse, como si algo profundo dentro de la estación estuviera respondiendo a nuestra presencia, aumentando la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La vibración parecía crecer, causando un creciente malestar en los visitantes.
como si algo estuviera perturbando su equilibrio. Vi a Alexei tragar saliva y a Irina presionar los labios, claramente incomodados por la sensación. La presencia parecía menos adormecida, como si su llegada hubiera despertado algo. Al encarar la estructura donde la entidad estaba contenida, noté que había una fina grieta en la protección de vidrio. Un escalofrío recorrió mi espalda y un pensamiento desesperante cruzó por mi mente. ¿Acaso la contención estaba fallando? Por un instante, juré haber visto algo moverse detrás del vidrio, una sombra sutil que parecía responder a nuestra presencia. No estaba allí antes. Irina miró a Dmitri y Alexei, dudando por primera vez. Dmitri, sin embargo, dio un paso adelante, decidido, pero titubeó por un instante, mientras un sonido bajo, casi como un suspiro, resonaba por la cámara. Entonces, con una expresión resuelta, posó la mano en el panel de control, activando la cámara que albergaba a la criatura. Un murmullo inhumano resonó en el ambiente, reverberando por las paredes como un aviso, haciendo que Dmitri se estremeciera y Alexei llevara la mano al pecho, claramente perturbados por la amenaza que parecía crecer con cada momento. Irina abrió los ojos como platos, su respiración acelerándose, claramente afectada por el sonido perturbador. No entenderían aún, pero eso era el presagio de algo mucho mayor, algo que no se contentaría con ser estudiado o controlado. Miré a Dmitri, desesperado, pero él ya estaba absorto en la visión frente a él. La curiosidad que los había traído hasta aquí ahora los atrapaba, haciendo imposible una retirada. Observé, impotente, mientras Irina daba un paso más hacia la cámara donde estaba confinada la entidad, pareciendo hipnotizada por lo que veía. Sus ojos se agrandaron por un instante, y un sonido extraño, casi un susurro, parecía reverberar a su alrededor, como si la misma estación estuviera reaccionando. El aire a nuestro alrededor parecía enfriarse. Un zumbido bajo resonaba por las paredes, como si la propia estación estuviera respondiendo. La criatura parecía un enredo de sombras que oscilaba y se movía, una presencia densa e intangible, como si fuera una doblez en la propia realidad. Había algo insano en esa imagen, algo que desafiaba la lógica, y pude ver en su rostro la expresión de fascinación que hace tiempo había reconocido en mí mismo, la misma fascinación que, gradualmente, me había llevado al abismo. Conforme pasaban los minutos, Irina comenzó a murmurar, como si alguien le estuviera hablando, pero sus palabras eran incoherentes. Dmitri y Alexei observaban la escena, y pude ver que, aunque dudosos, comenzaban a sentir los efectos. Observaban la escena, y pude ver que, aunque dudosos, comenzaban a sentir los efectos. Fue entonces que Alexei dio un paso atrás, apoyándose en la pared, como si algo lo estuviera forzando a alejarse. Sintió un frío intenso recorrer su espina, y por un breve momento tuvo la impresión de ver una sombra distorsionada moverse por el rabillo del ojo, aumentando aún más el terror que lo dominaba. ¿Están escuchando eso? Nos miraba, los ojos desorbitados de sorpresa y miedo. Dmitri sacudió la cabeza, intentando ignorar la sensación de un peso opresor en su pecho, haciendo que el malestar fuera casi palpable. Sus manos temblaban levemente y se frotó la nuca en un gesto nervioso. Pero pronto también pareció inmerso en una especie de trance, los ojos fijos en el vidrio que los separaba de la criatura. Sabía lo que estaban sintiendo, esa invasión mental que confundía los pensamientos, como si la mente estuviera siendo distorsionada. La entidad les estaba hablando, susurrando secretos que sus cerebros humanos no estaban preparados para entender. Fragmentos sobre los vacíos eternos y el hambre que nunca cesa. Dmitri cerró los ojos, tratando de alejar las palabras, mientras Alexei comenzaba a respirar de manera irregular, como si los propios secretos estuvieran corroyendo sus mentes. Fue entonces que escuché la voz de Irina, ahora más clara, pero extrañamente distorsionada, como si hubiera un eco sombrío acompañando cada palabra.
sugiriendo una influencia externa que parecía dominar su mente. Dmitri y Alexei temblaron visiblemente, y pude notar cómo sus rostros se palidecían, como si un escalofrío helado hubiera recorrido sus espinas. Ella hablaba sobre una gran mentira, sobre cómo todo lo que conocemos, tiempo, espacio, materia, no era más que una ilusión, una capa superficial que escondía algo más vasto y aterrador. El universo, susurró, es una construcción mental, un escenario donde estamos forzados a actuar, proporcionando algo que ellos consumen. Irina parecía hablar con otra voz, una que resonaba a través de ella. Cuando Dmitri finalmente intentó alejarla, era tarde. Su toque no surtió efecto, como si ella estuviera sumergida en una dimensión que no podíamos alcanzar. «¡Necesitan parar!» Zrenia, intenté gritar, pero mis palabras sonaron débiles. Dmitri y Alexei se miraron, la confusión y el miedo visibles en sus rostros, como si por un momento consideraran la gravedad de mi advertencia. Las revelaciones que la entidad comenzaba a transmitir me traían recuerdos perturbadores. Sabía exactamente de qué se trataba. Había visto eso arruinar la mente de mis compañeros. Sergei solía describir imágenes de civilizaciones engullidas por la oscuridad, planetas enteros que desaparecían como si fueran devorados por una hambre implacable. En sus últimas semanas, afirmaba que el universo era una red de ilusiones, creada solo para alimentar algo más grande. Dmitri me miró, sus ojos desorbitados, llenos de confusión y terror, mientras su expresión oscilaba entre la incredulidad y la desesperación, como si estuviera luchando contra algo invisible que lo dominaba. ¿Es real? ¿Todo lo que ella está diciendo es real? La pregunta flotaba en el aire, cargada de desesperación y duda. Sabía que cualquier intento de explicar sería inútil, así que permanecí en silencio, observando mientras luchaban contra la presencia mental que se intensificaba. Irina comenzó a temblar, las manos presionadas contra las sienes, como si intentara bloquear algo que invadía su mente. Un sonido agudo parecía resonar en su cabeza, y apretó los dientes, tratando de soportar el dolor creciente que la hacía temblar aún más. Fue entonces cuando una ola de terror irradiaba de todos nosotros, causando temblores involuntarios y una sensación de asfixia, como si el aire se hubiera vuelto repentinamente demasiado pesado para respirar. Sentí que la entidad se adentraba cada vez más en sus mentes, probando los límites, alimentándose de los miedos y las fragilidades. Alexei cayó de rodillas, los ojos fijos en un punto distante, como si estuviera viendo algo horrible para ser descrito. Una sombra enorme, retorcida, moviéndose lentamente por el espacio, como si estuviera a punto de devorar todo a su alrededor. Balbuceaba sobre sombras en el cielo, sobre voces que susurraban en todas direcciones, y un frío me recorrió la espalda. Sabía que, si esto continuaba, no saldrían de allí con sus mentes intactas. En un intento desesperado, tiré de Dmitri hacia atrás, y él finalmente pareció despertar del trance. Parpadeó varias veces, mirando a su alrededor con una expresión de confusión y desesperación. «Anatoly, esto no puede ser verdad», murmuró, la voz llena de angustia. «Esa cosa está jugando con nosotros». Pero sabía que la entidad no estaba simplemente jugando. Estaba revelando verdades cósmicas, verdades que la mente humana no podría comprender sin desmoronarse. Dmitri intentó respirar hondo, pero era evidente que la lógica y la razón comenzaban a escapársele. Mientras intentaba alejarlos de la sala de contención, Irina parecía atrapada, los ojos vacíos y fijos en la criatura. De repente soltó un grito, un sonido agonizante y prolongado, que resonó por los pasillos de la estación. Dmitri y Alexei se encogieron instintivamente, tapándose los oídos, mientras sentía mis nervios encenderse, el eco reverberando como un golpe físico que nos hizo tambalear. Ella se volvió hacia nosotros, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ellos están viniendo, y nosotros somos solo alimento».
Sus palabras eran una confesión de miedo absoluto, como si hubiera visto algo que nadie debería atestiguar. Alexei, aún temblando, intentó argumentar, la voz vacilante y titubeante, quizás en un último intento de racionalizar. Esto no es posible. Es solo una entidad. Es solo... Pero antes de que pudiera terminar, la entidad proyectó en nuestras mentes una imagen aterradora de un universo en colapso, una cadena de mundos siendo devorados por una fuerza implacable. Intenté desviar la mirada, pero era como si la visión estuviera grabada dentro de mí, la imagen de un vacío infinito, un abismo repleto de sombras que parecían extenderse para siempre, amenazando con engullir todo a su alrededor. No había forma de escapar. «¡Necesitan salir!» «Component placement», murmuré, la voz fallando, mientras mi cuerpo parecía ceder al peso del miedo y del cansancio. Mis piernas temblaban y un sudor frío corría por mi frente, señales claras de que el pánico me consumía. Esa cosa está intentando rompernos, quiere mantenernos aquí, y seguirá haciéndolo, mientras aún tengamos algún vestigio de cordura. Miré a Dmitri, suplicando con lo poco de humanidad que aún me quedaba. Por un momento dudó, sus ojos perdidos en un vacío perturbador, como si estuviera luchando por comprender la gravedad de lo que le pedía. Pero en sus ojos vi algo roto, como si la última chispa de resistencia hubiera sido apagada. El silencio tomó el control de la sala, cargado de una presencia invisible, algo más allá de nuestra comprensión. Había un sonido casi inaudible, como un susurro distante, y una presión extraña en el aire, sugiriendo que la entidad aún estaba allí, observándonos a cada uno. Sabía que la entidad estaba satisfecha, que ahora había sembrado la semilla de la paranoia y el terror en cada uno de nosotros. Miré a los otros, sintiendo una profunda tristeza. Habían sido advertidos, pero ahora cada uno estaba atrapado, perdido en su propia mente, enfrentando secretos que jamás podrían desenterrar. La entidad observaba, esperando el momento en que todos cederíamos al horror. Sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire a nuestro alrededor se estuviera volviendo cada vez más denso, reforzando la presencia opresiva de la entidad y haciendo imposible ignorar su poder. Y en ese instante comprendí que quizás ese era su propósito, no solo consumir nuestras mentes, sino hacernos testigos del vasto y aterrador vacío del universo, para que, al final, nos rindiésemos por completo a ella. El silencio pesado fue interrumpido por una voz débil, pero desesperada. Dmitri, aún bajo el efecto del contacto mental con la entidad, agarró mi brazo y me sacudió, sus dedos apretando mi piel con fuerza, mientras un sonido ahogado y desesperado escapaba de su garganta, sus ojos dilatados y perdidos. Él había visto algo, una sombra moviéndose rápidamente o un destello de oscuridad pura, que lo hizo reaccionar con tal desesperación. «Anatoly, necesitamos salir de aquí. Ella va a destruirnos». Su voz temblaba y apenas podía concluir las palabras. Cada uno de nosotros ya tenía la mente fragmentada, pero ahora él parecía poseído por el puro instinto de supervivencia. Sabía que cualquier intento de fuga sería fútil. Aún así, asentí y lo ayudé a levantarse. «Vamos, tenemos que correr», murmuré, tratando de convencerlos de que se movieran. Irina y Alexei estaban paralizados, temblando levemente, como si sus conciencias estuvieran atrapadas en algún horror invisible. Un ruido distante, como un susurro que resonaba por los pasillos, hacía que el aire pareciera aún más pesado, reforzando la sensación de peligro inminente. Sudor frío corría por sus sienes, sus rostros pálidos, denunciando el terror que sentían, mientras balbuceaban palabras sin sentido, como si estuvieran atrapados en una realidad separada de la nuestra. Entonces, algo comenzó a cambiar en la propia estación. Los pasillos parecían estirarse y contorsionarse, mientras el metal crujía de forma angustiante
y las luces parpadeaban intermitentemente, como si la estructura física de Orion 12 estuviera reaccionando a la presencia de la entidad. En medio del parpadeo de las luces, por un breve momento, pensé haber visto una sombra moverse rápidamente, algo que desapareció antes de que pudiera distinguirlo claramente, aumentando aún más el pavor. Dimitri intentó avanzar, pero la estación parecía resistirse, cerrando puertas y redirigiendo pasillos, mientras las luces parpadeaban, revelando solo fragmentos del camino, como si fuéramos piezas de un juego en el que nunca habría ganadores. «Esto es la entidad. No nos dejará salir», gritó Alexei, su voz aguda, llena de pánico. Sentía una presión invisible a su alrededor, como si algo estuviera empujando contra él, y vio las sombras en las paredes contorsionarse de manera amenazadora. Se giró, tratando de encontrar una ruta alternativa, pero el escenario se modificaba ante sus ojos. Las paredes parecían moverse, tomando formas imposibles, mientras una sombra densa y pulsante surgía, bloqueando su camino. Era como si el propio espacio se estuviera doblando para impedirle avanzar. Una puerta que antes llevaba al corredor principal, ahora se abría a un espacio vacío, un agujero negro donde ningún sonido o luz penetraba. Era como si estuviéramos dentro de un laberinto en constante cambio, una pesadilla distorsionada donde el tiempo y el espacio ya no obedecían a ninguna lógica. Fue entonces cuando sentí la presencia de la entidad dentro de mí, como una mano fría que se enroscaba alrededor de mi mente. Un dolor de cabeza intenso comenzó a latir, y mi visión se volvió borrosa, haciendo imposible ignorar el peso opresor de aquello dentro de mí. No necesitaba más susurrar o insinuarse. Estaba allí, dominando completamente mi ser, exponiendo mis peores temores y recuerdos. Vi destellos de mi vida en la tierra, mi esposa, mis hijos, y luego, como un estallido, esos rostros se disolvieron, transformándose en figuras extrañas y deformadas, con ojos vacíos y bocas que se contorsionaban en gritos silenciosos, sus formas distorsionadas, desafiando toda lógica y despertando un horror profundo en mi ser. Sabía que la entidad me estaba poniendo a prueba, descomponiéndome poco a poco para absorber cada fragmento de mi esencia. Irina, a nuestro lado, comenzó a debatirse contra algo invisible, sus ojos fijos en el vacío. El sonido de algo arrastrándose por los pasillos, casi inaudible, aumentaba aún más la tensión, como si algo estuviera a punto de surgir de las sombras. Dimitri y Alexei intercambiaron miradas de desesperación, incapaces de comprender o ayudar, lo que aumentaba aún más la sensación de impotencia que nos envolvía. Ella gritaba, una sucesión de frases inconexas, como si estuviera siendo desmenuzada por dentro. «No, no, por favor, no los lleven». Temblaba, su piel pálida y los labios morados. Estaba enfrentando algo más allá de nuestra comprensión, y sabía que nada de lo que dijera la traería de vuelta. Dimitri, entonces, en un último impulso de cordura, gritó hacia mí. «Anatoly, haz algo». Estaba desesperado, el rostro tomado por la angustia de un hombre que ya no podía distinguir la realidad de las ilusiones impuestas por la entidad. Sabía que, si no hacíamos algo, esta entidad nos arrastraría a su oscuridad, donde seríamos consumidos como tantos otros antes que nosotros. En un impulso, llevé la mano a mi comunicador, intentando acceder al sistema de autodestrucción de la estación. Un sonido de alerta repentino resonó, indicando una falla inicial, mientras el visor parpadeaba en rojo, sugiriendo que algo estaba a punto de salir mal. Los comandos parecían retrasarse, como si la propia estación estuviera resistiendo mi esfuerzo, haciendo que cada intento fuera aún más agotador y desesperado. Sabía que era una medida extrema, pero la única que quedaba. Necesitaba detener a esa criatura, o al menos ganar tiempo para que Dmitri y los otros intentaran escapar. Mis dedos temblaban mientras tecleaba el código, pero la entidad percibió mi intención. De repente, una fuerza aplastante invadió mi mente, una presión tan intensa que apenas podía mantener los ojos abiertos.
Imágenes horribles llenaron mi visión. Planetas siendo consumidos, civilizaciones tragadas por el vacío, seres gritando en desesperación antes de desaparecer en la vastedad del cosmos. Era como si la entidad me estuviera mostrando su verdadero propósito, su verdadera forma. Era algo antiguo, mucho más allá de lo que nuestra comprensión limitada podría abarcar. Un fragmento de oscuridad que vagaba por el universo, devorando la luz donde quiera que pasara. La estación quiere impedirnos huir. «Anatoly, rápido», gritó Dmitri, su voz una ancla que me devolvía a la realidad. Reuniendo mis últimas fuerzas, finalicé el código de autodestrucción y miré a Dmitri, tratando de transmitir un último pensamiento. «Huyan mientras puedan. Voy a distraerla. Es la única oportunidad». Dmitri dudó, mientras un sonido distante de metal retorciéndose resonaba por el corredor, sugiriendo que el peligro estaba cada vez más cerca, pero sabía que no había más tiempo. Con un rápido gesto, él agarró a Irina, forzándola a moverse. Alexei los siguió, con la mente aún medio perdida. Mientras ellos corrían por los pasillos que se cerraban, sentí que la entidad volvía toda su atención hacia mí. Un sonido ensordecedor resonó en mis oídos, como si la misma estación estuviera gritando, y un dolor súbito recorrió mi cabeza, volviendo la presencia de la entidad aún más amenazadora. Una presión aplastante comenzó a formarse en mi pecho, mientras una voz distorsionada resonaba en mi mente, susurrando promesas de oscuridad y destrucción. Era como si hubiera captado el interés de algo tan vasto que mi propia existencia se volvía insignificante. Mi cabeza latía, mi visión fallaba, pero sabía que no podía ceder, o todo habría sido en vano. De repente, una oleada de imágenes mentales irrumpió en mi mente, mezclando los recuerdos de mis compañeros, sus voces y susurros de terror. «Están aquí, en las sombras». Escuché murmurar a Sergei en desesperación, mientras visiones de rostros deformados y manos extendiéndose desde las tinieblas llenaban mi mente, volviendo imposible ignorar el horror. Vi a Sergei llorando mientras intentaba escapar de algo invisible, y escuché el susurro desesperado de Nina, hablando sobre sombras que se acercaban, cada palabra cargada de un miedo profundo. Estos fragmentos eran como cuchillos, desgarrando lo poco de cordura que me quedaba. La entidad estaba tratando de devorarme, absorber cada pensamiento, cada fragmento de mi identidad. Pero con un último acto de desafío, concentré todos mis recuerdos de la tierra, de mi familia, de todo lo que era humano dentro de mí, y lancé esos pensamientos contra la entidad. Era un grito final de quien, aunque supiera que estaba perdido, se negaba a ser consumido sin luchar. Y entonces, como en un borrón, mi conciencia comenzó a apagarse, como una llama siendo devorada por la oscuridad. Lo último que vi fue a Dmitri y los demás alcanzando la nave de rescate, sus figuras desvaneciéndose en el pasillo. Sentí una extraña paz, sabiendo que, de alguna manera, tenían una oportunidad de escapar, una oportunidad de continuar. La estación temblaba a mi alrededor. Trozos de metal caían de las estructuras y pequeñas explosiones resonaban por los pasillos, mientras podía sentir que el colapso era inminente. La entidad intentaba resistir, pero el sistema de autodestrucción ya estaba activado y sabía que no había vuelta atrás. Lo último que escuché fue el sonido del metal retorciéndose y una explosión ahogada que selló mi destino y el de ella. Allá afuera, mientras la estación Orion 12 se desmoronaba en un silencio brutal, Dmitri e Irina se mantenían en sus asientos de la nave de rescate, observando la destrucción desplegarse en el espacio. El rostro de Dmitri estaba inmóvil, pero sus ojos revelaban la tormenta de pensamientos y emociones que intentaba contener. Sabía que habían escapado por poco, pero el precio había sido alto. Anatoly había quedado atrás, y las últimas palabras del ingeniero aún resonaban en la mente de Dmitri como una advertencia insistente y desesperada. Pero mientras la nave avanzaba,
algo extraño sucedió. Una luz tenue parpadeó en el panel de control y un ruido agudo resonó brevemente en la cabina. Dimitri e Irina, que intentaban procesar el horror del que habían escapado, comenzaron a sentir un leve zumbido, una vibración sutil que atravesaba la nave y reverberaba en sus mentes. La sensación era como un malestar creciente, una presión ligera en los oídos que se intensificaba poco a poco, volviéndose imposible de ignorar. Al principio, era solo una sensación vaga, un malestar que podían atribuir fácilmente al cansancio o la tensión. Pero entonces, de repente, el zumbido se transformó en susurros suaves, como si una voz distante intentara alcanzar sus pensamientos, causando un desconcierto inmediato que hacía temblar sus mentes. Irina miró a Dmitri, intentando discernir si él también escuchaba el mismo sonido. «Dmitri, ¿estás escuchando esto?». Había hablado casi en un susurro, la voz cargada de miedo e incredulidad. Dmitri tembló levemente, un escalofrío recorriendo su espalda, mientras sus ojos buscaban una respuesta en el vacío, reflejando el creciente malestar que sentía. Dmitri solo asintió, los ojos fijos en algún punto en el vacío. «Son los ecos de ella, ¿verdad? La entidad nos dejó una marca, algo que todavía está dentro de nosotros. Incluso después de la destrucción de la estación y del sacrificio final de Anatoly, la entidad parecía no haber desaparecido por completo. Era como si algo de ella, un fragmento minúsculo, se hubiera aferrado a los dos. Los susurros que escuchaban eran diferentes a los que habían enfrentado en la estación. Parecían más suaves, como un recuerdo residual que se negaba a disiparse. Entre los susurros podían distinguir palabras como «nunca escaparán» y «perdidos», reforzando la sensación de una amenaza persistente. Dmitri intentó concentrarse, tratando de alejar los sonidos, pero cuanto más intentaba ignorarlos, más parecían intensificarse, como una picazón invisible que no podía alcanzar. Irina cerró los ojos y respiró hondo, intentando alejar el sonido, pero en vez de eso, comenzó a ver fragmentos de imágenes, ciudades extrañas, con edificios que se curvaban en ángulos imposibles y luces pulsantes, vastas llanuras de oscuridad infinita donde formas indistintas parecían moverse, y una torre colosal que parecía hecha de sombras vivas, cuyas paredes se retorcían como si estuvieran respirando. Vislumbres fugaces de mundos que parecían existir, solo en sueños, pero que traían una sensación perturbadora de familiaridad, haciéndola sentir que esos lugares, de algún modo, ya formaban parte de ella. Dmitri está mostrando cosas que no son de aquí, mundos que nunca he visto, pero que parecen tan reales. Su voz era baja, cargada de una confusión que él mismo sentía. Sin embargo, no tenían respuestas para eso, al menos no allí, flotando en el silencio del espacio. Dmitri tomó la decisión de activar el piloto automático y alejar la nave de la órbita de Orion 12 lo más rápido posible. Sin embargo, el panel parpadeaba en rojo, indicando fallas en los sistemas de navegación, y tuvo que luchar contra la interfaz, ajustando manualmente varios controles mientras el sudor corría por su rostro. La sensación de que la entidad aún estaba interfiriendo aumentando con cada segundo. Pero por más que aumentaran la distancia, los susurros permanecían como un peso invisible sobre ellos, una marca persistente que parecía estar unida a los pensamientos de cada uno. A medida que se alejaban de la estación en ruinas, Dmitri sintió una extraña inquietud instalarse. La nave de rescate era su única seguridad, pero algo en el universo a su alrededor parecía alterado, como si el propio espacio los observara, siempre atento y vigilante. Dmitri comenzó a preguntarse si algo dentro de él había cambiado para siempre. Las visiones, el zumbido, el rastro mental de la entidad. ¿Acaso el contacto con ella los había hecho ver el universo de una forma que nunca podrían deshacer? No podía olvidar la memoria de su hijo sonriéndole, una sonrisa que ahora parecía distorsionada,
como si ya no perteneciera al mismo mundo. Ese recuerdo lo atormentaba, sugiriendo que nunca volvería a ser el mismo. Sentía un frío constante que no podía quitarse, como si una presencia invisible estuviera siempre a su lado, haciéndolo cuestionar la realidad a su alrededor. Mientras intentaban encontrar paz en medio de lo que quedaba de sus propias mentes, se dieron cuenta de que incluso en seguridad, el mundo a su alrededor parecía más vacío, más sombrío, con una oscuridad que parecía crecer a su alrededor, sugiriendo que algo estaba fundamentalmente mal. Y, en las horas que siguieron, los dos continuaron escuchando ecos de susurros distantes, voces casi indistintas que parecían llamarlos de regreso a un lugar que nunca habían conocido, pero que sentían que era parte de sí mismos. Entre los susurros emergió una frase, clara y perturbadora: «Nunca escaparás del vacío». Esas palabras los hacían temblar, reforzando la sensación de que algo los perseguía, algo que no podían dejar atrás. Irina, exhausta, intentó relajarse en su asiento, pero sabía que el contacto con la entidad había dejado secuelas profundas, marcas que ella y Dmitri tal vez cargarían por el resto de sus vidas. En un momento, un escalofrío subió por su espalda, y una sensación de asfixia la invadió, como si la presencia de la entidad aún estuviera presionando su pecho, dificultando su respiración. Este era solo uno de los muchos momentos en que las secuelas se volvían imposibles de ignorar. Un temblor involuntario recorrió su cuerpo, y un dolor mental agudo pulsaba en su cabeza, recordándole constantemente la presencia que había tocado sus mentes. ¿Acaso alguna vez podremos olvidar esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Dmitri, aún atrapado en sus propios pensamientos, murmuró: «No es algo que se olvida, es algo que se convierte en parte de ti». Finalmente, mientras la nave se alejaba de ese punto de desolación y misterio, Dmitri sintió que restaba una pregunta más grande. Imágenes perturbadoras continuaban surgiendo en su mente. Una sombra colosal acechando la tierra y rostros familiares disolviéndose en la oscuridad. Esos pensamientos lo hacían cuestionar si alguna vez podría realmente escapar de eso. La entidad había dejado algo, un secreto no revelado, una promesa vaga. Sentía como si una línea invisible lo conectara aún a eso, un hilo mental que nunca se rompería por completo. Días después, cuando estaban en camino al punto de rescate, los susurros disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. En un momento de aparente silencio, Dmitri escuchó de nuevo, repentinamente, un susurro distinto en su oído, como si alguien estuviera justo a su lado, haciendo que se sobresaltara y sintiera que nunca estarían realmente libres de la entidad. Y, a medida que la nave avanzaba, Dmitri e Irina descubrieron que no podían distinguir completamente qué era realidad y qué era eco. Habían confrontado algo que estaba más allá de la comprensión humana, algo que desafiaba las propias leyes del universo. Y incluso a bordo de la nave de rescate, rodeados por el vacío, se sentían observados, como si fueran pequeños puntos de luz en medio de un cosmos de oscuridad. Dmitri sintió un escalofrío, como si ojos invisibles estuvieran fijos en ellos, e Irina tuvo la impresión de ver una sombra fugaz moverse por el rabillo de su visión, algo que desaparecía antes de que pudiera ser identificado. Lo que quedó fue un sentimiento constante de incertidumbre, una percepción angustiante de que la realidad como la conocían tal vez nunca había existido en verdad. Las estrellas parecían brillar menos intensamente, como si el propio cosmos hubiera perdido parte de su vitalidad, y el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más opresor, cargado de una presencia invisible y sofocante. Y mientras la Tierra se acercaba, Dmitri e Irina se dieron cuenta de que habían traído algo de vuelta, algo que jamás los dejaría, algo que ahora los acompañaría como un susurro eterno.